según el hombre interior, porque según el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? ¿Dónde está Dios? Pablo, sellado con el Espíritu Santo. Porque según el hombre interior, un hombre que tiene vida eterna, está justificado, sellado con el Espíritu Santo, que tiene el conocimiento. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, el cuerpo. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Obligado, dice Pablo, me lleva obligado a pecar. Me lleva cautivo a la ley del pecado. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Nadie. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque fue Cristo el que pagó nuestros pecados en la cruz, los pecados inmundos que cometemos a cada rato, los inmundos pecados que vamos a cometer hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, a la ley. Es algo que no se puede desobedecer. Ley del pecado. Y todo lo que está hablando Pablo es porque Cristo lo dijo. Entonces, los religiosos dicen esto. Cuando nosotros le predicamos a alguna persona metida en la religión, nosotros le decimos, mire, usted cambie sus pensamientos, reconózcase un pecador con su alma condenada a la muerte, crea que Cristo murió por sus pecados, Él los pagó y Él le dio la vida eterna a usted. O sea que yo creo y ahora yo puedo matar, violar, así empieza. Claro, dicen, o sea que basta que yo me arrepienta como Dios lo demanda y crea con fe que Cristo me salvó en la cruz cuando Él murió por mis pecados, me dio la vida eterna, entonces ahora yo puedo matar, robar, fornicar, hacer lo que yo quiera, estrictamente hablando sí, y nunca más su alma va a ser condenada a la muerte. Eso fue lo que hizo Cristo, nos salvó el alma de nuestros pecados. Ah, entonces yo me voy a dedicar a matar, a robar, es que no, querido amigo. Porque si tú te dedicas a matar, a robar, fornicar, no vas a quedar exento de las otras condenas que te van a venir aquí en la tierra, en la vida terrenal, que no es la condena penal, pero sí diversos tipos de condena de carácter moral. Claro. Y que van a contraer pérdidas de todo tipo. Pérdida de la salud, pérdida de la paz, pérdida de tener tu conciencia tranquila, pérdida financiera, porque el pecado trae pérdida financiera, incluso pérdida de la vida física. Incluso al salvado, pérdida de coronas en el tribunal de Cristo, pero nunca más la pérdida del alma. Nunca más la muerte. Nunca más la muerte del alma. Y eso es lo que los religiosos no lo creen. Sí. Por eso Gálatas 6, versículos 7 y 8. A los salvados de Galacia, la iglesia, que ya era salva. El apóstol Pablo les escribe en Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si tú eres salvo y te pones a pecar, no puedes burlar a Dios. Te van a llegar las consecuencias. Exactamente. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, y al salvado no le han sido quitadas las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, yo, si siembro para mi carne, aténgame a las consecuencias. Pero si siembro para el Espíritu Santo que ha sido puesto en mí, entonces el Espíritu Santo me va a enviar a ganar almas para Cristo. Segaré vida eterna. Otras almas tendrán vida eterna. Claro. Lo principal aquí es poder decir lo siguiente. El muerto espiritual, porque hay que ir grano, la persona que no tiene el Espíritu Santo. Que no ha nacido de nuevo. Que no es nacido de nuevo, que no está justificado, está en oscuridad, no entiende, mete todo dentro de un saco. Él piensa que todo lo que está en la Biblia es para todo. No es así. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano. No hacen diferencia. Como lo mandó el Señor en Ezequiel 44:23. A mis siervos enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entre las personas que realmente han sido salvas, los santos, y los profanos, los que no han sido salvos. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ahora el trato de Dios es con su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. ¿Quién más? Todo aquel que lo tiene inmerso. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo. Tengo a Cristo. Hijo de Dios. Tengo Él a es mi hermano. Es mi hermano de sangre, de carne. Sí. Pero lo principal es que es mi hermano en la fe. ¿Por qué? Porque él tiene a Cristo. Sí. Yo tengo a Acá. Cristo. Eso es lo que no entienden los religiosos. Ahora, ¿qué es lo que... El Espíritu Santo une a los miembros del cuerpo, los une. Exactamente. Hay cohesión. Esto es lo que Pablo le dice a una persona que tiene el Espíritu Santo, a la iglesia. Efesios 4:30. Y no contristéis
al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Arrebatamiento. No está diciendo no contristéis porque lo pueden perder la salvación. No, eso es demoníaco. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí comienza Pablo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Claro. Los hijos de Dios somos Claro, pecadores. quizás la gente no entiende lo que significa contristar. Contristar es entristecer. Entristecer. ¿Ya? Hacer que el Espíritu Santo se apene. Porque cuando nosotros los salvados cometemos pecados, el Espíritu Santo que está puesto en nosotros se entristece. Se entristece. No cometan tantos pecados, salvados. Ustedes saben que son incondenables penalmente, que tienen inmortalidad sus almas. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto final del versículo 1, de Romanos 8:1. No hay más ahí. Lo que pasa es que los traductores copiaron el versículo 4, que es el resultado de haber sido salvo, andar por el Espíritu, no según la carne, y lo agregan al versículo 1 como un requisito más. Entonces, en las Biblias que tenemos nosotros, leemos nosotros en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero cuidadito, cuidadito, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si tú estás en Cristo y andas conforme a la carne, igualmente eres condenado. No, eso es mentira, eso es lo que supone, eso es lo que viene a entenderse erróneamente por esta adulteración hecha al escrito original. Lo que está en el versículo 4 ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Los que no andan según la carne, según el Espíritu. Pero eso es algo que Dios ha hecho. Ha puesto el Espíritu Santo en nosotros los pecadores. Y los pecadores seguimos cometiendo pecados porque somos pecadores. Por eso somos pecadores, porque pecamos, pero andamos guiados por el Espíritu. Y ya no según la carne. Pero eso es algo que Dios hace. Es el resultado de haber sido salvados. En una condición extra, que erróneamente se entiende así por la mala traducción, por la adulteración del escrito original, no una condición extra que nosotros tengamos que cumplir para finalmente, aparte de estar en Cristo, no ser condenados, como lamentablemente, erróneamente lo hace suponer esta mala traducción. Recordemos que el salmista David, el rey David, el ungido de Jehová, él andaba por el Espíritu componiendo el Salmo 22, Salmo 23, pero por el Espíritu andaba y era muy pecador, porque en los tiempos que los reyes tenían que ir a la guerra, estaba pecando por ser, ¿cómo se llama? Perezoso. Se acostaba Los reyes bebían vino, se quedaban en la casa. Él debió haber salido a la guerra en los tiempos que los reyes salían a la guerra, pero él se quedaba acostado bien tarde, perezosamente, y figoneando en el terrado del palacio, codició la belleza de una mujer que no era su esposa, Betsabé, la mujer de Urías. David andaba por el espíritu, no por la carne, pero cometió muchos pecados. Tuvo sexo con una mujer casada, adulteró. Le mandó a matar a su marido, a Urías, a través de la mano de Joab, hijo de Sarvia. Se emborrachó. O sea, no significa andar por el espíritu, no significa que la persona no peca. No significa eso. ¿Entiendes? Sí. Cuando dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando es nueva criatura. Antes estaba muerto espiritualmente y Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo. Un nuevo ser creado en Cristo Jesús. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, judicialmente hablando. Porque judicialmente antes, en el camino ancho, estaba el alma sentenciada a la muerte. Muerte eterna en el lago de fuego, en el infierno. Pero ahora esa condición cambió. Ahora tiene vida eterna. Pero antes no entendía la Biblia. Pero sin serle quitada las inmundicias de la carne. O sea, que 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, tiene que ser añadido a eso 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, pero sin serle quitadas las inmundicias de la carne. Y tampoco la ley del pecado. Y si no le ha sido quitada al alma ya salvada las inmundicias de la carne, significa que va a caer en pecados el alma ya salvada. Y para los salvados, Cristo dejó el detergente espiritual, que es su preciosa y bendita sangre, que nos va limpiando constantemente nuestros pecados. Claro, entonces, lo importante es que la persona en su estado de muerte espiritual, un incrédulo, por lo tanto está en la religión, porque todo incrédulo está en la religión, como el Señor le dice, los cobardes. Está en las obras. Exacto, los cobardes. No está en la fe. Dice cobardes porque tienen miedo de ser salvos única y exclusivamente por lo que hizo Cristo en la cruz. Son cobardes. No, tienen que agarrarse de otra cosa más, la ley. Entonces,
Pablo escribe lo siguiente a los hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Entiendes? Ese es el trato que hay de ahora en adelante, desde que el hombre tiene el nuevo nacimiento, cuando el hombre es sellado con el Espíritu Santo. Cuando entra Cristo, Cuando entra Cristo, cuando ahora es hijo de Dios. Este es el trato. cuando es inmerso Cristo en forma espiritual. Este es el trato. De ahí en adelante. Porque el Señor ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos hemos sido disciplinados. Entonces dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La otra vez nombrar el caso de un video que vi en las redes sociales, de ¿cómo se llama? Un templo cristiano, un templo, no sé si era pentecostal o evangélico, pero estaban filmando y entraba, decía, ahí viene el pastor, y el pastor se paraba y entraba un hombre, que había tenido unos 35 o 40 años, y decía, ahí viene la oveja perdida, decía, el hijo, ¿cómo se llama? Pródigo. Y le aplaudían y se levantaban, oh, pastor, 4 años lejos de usted. Sí, decían, mire, pastor, en lo que andaba él, era traficante y sicario, 4 años. Y él había vuelto al redil, 4 años, y nunca le pasó nada. Nunca le viene un azote de Nada. parte de Dios. Significa que esa persona no es salvado. No es porque hijo de Dios, aquel que ha salvado al Señor, que ha hecho efectiva a esa persona la salvación de su alma por la fe en el Evangelio, ahora es hijo. Y Dios a los hijos que se portan mal, los disciplina, los azota. Al que Pero ama hay- disciplina. Pero hay personas que están en la congregación, nunca han entrado por la puerta estrecha, Claro. solamente están perseverando en la liturgia de la religión, y después ellos se van a hacer su fechoría, dejan de estar congregándose y nunca les sucede nada. Nunca les sucede. Nunca les sucede una desgracia, una enfermedad, Claro. pérdida de algo. No hay disciplina. No hay disciplina de Dios. Claro. Porque, Y porque no son hijos. piensan que está todo bien, pero no tienen ningún trato con Dios y Dios no los conoce. Por eso que se han descubierto tantas cosas tremendas dentro de estas religiones, cosas espantosas. Pastores que son pedófilos, Claro. pastores que se acuestan con las feligresas, cometen adulterio a escondidas, Están en tráfico. se destapa la olla. Dentro de la iglesia católica hay pedofilia, sacerdotes homosexuales, pero no se ve que haya venido divinamente una disciplina. Porque dice en Hebreos 12, versículos 5 al 8, Dios al que ama disciplina, castiga, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos de Dios han sido participantes, porque todos los hijos de Dios pecamos, tenemos que ser disciplinados para volvernos a ser para podernos volver a la comunión con nuestro Padre. Si se os deja sin disciplina, de la cual toda la iglesia, todos los que son integrantes de la iglesia han sido objeto de ella, entonces sois bastardos y no hijos. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esta disciplina empezó a darse cuando estaban los primeros integrantes de la iglesia en Corinto, estaban participando de la cena del Señor, pero indignamente.